Mesa de análisis en Tele 13 Noche. Saludamos como todos los días, martes, a Pauline Cantor de Horizontal. ¿Cómo estás, Pauline? Muy bien, muy buenas noches. Rachel Smith, como siempre. Hola, Álvaro. Abogada constitucionalista, gracias por estar con nosotros. Para hablar de lo de las ISAPRES, las recriminaciones cruzadas, las culpas que van y vienen del Congreso y el Ejecutivo. ¿Cómo has visto el debate, Pauline? Yo creo que lo primero que quiero decir es que es imposible no empatizar, ¿cierto?, con la frustración, con la perplejidad que han sentido las personas, ¿cierto?, al recibir estas cuotas tan bajas. Se entiende esa rabia. Pero dicho eso, yo creo que acá también hay una ley que no se puede desconocer, que se aprobó, si bien no fue con mayoría, y que establecía plazos, tampoco se ha hablado, plazos de 2 años, ¿cierto? Creo que para los mayores de 80, 5 años para los mayores de, no sé si es 60 o 65, y después los 13 años. Entonces, yo creo que ahora querer empezar entre un lado y otro, a echarse la culpa de por qué se aprobó así, yo creo que de alguna manera es no reconocer la forma en que hoy día se está haciendo la pega en el Parlamento, y por lo tanto creo que tirarle la pelota y decirle a la superintendencia tiene que arreglar esto, creo que no es real, porque esto es una ley. Y lo otro que no se ha dicho, que hay 2 cosas que son bien relevantes, que tienen que ver que estos 13 años, en parte se llega a esta cifra porque tiene que ver con los flujos de caja. No nos olvidemos que a las ISAPRES no les llega plata del Estado, sino que es la plata que paga cada chileno que está afiliado a un ISAPRE. Entonces, tú tenías que buscar acá un equilibrio de cómo en el fondo hacíamos para que las ISAPRES no quebraran, ¿cierto? Y se mantuvieran los flujos de caja para que se pudieran seguir pagando los sueldos y todo lo que corresponde. Entonces, eso que nos ha hablado, que yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que se establecieron las cuotas. Y lo otro que yo creo que es el mayor incentivo, y eso tampoco se ha tocado en el debate, es que acá las ISAPRES no puede haber ningún retiro de utilidad cero, hasta que se reintegre todo el monto de la deuda. Entonces, si uno piensa, ¿cuál es el incentivo? Poder retirar para sus accionistas el día de mañana, que puedan retirar utilidades. Entonces, yo no creo que acá haya una cosa a propósito que lo estén haciendo, sino que yo creo que hay que ver, y cada ISAPRE probablemente es distinta la forma en que está entregando los montos dependiendo del flujo que tenga. Pero se pudo haber fijado un plazo más corto, Pauline, 5 años, por ejemplo. A ver, yo creo que acá partimos también con un problema, con una falla de origen, que no nos podemos olvidar. Esto parte, por un lado, de un fallo judicial, ¿cierto? Sí. Donde al final se quiso hacer política pública y activismo judicial por vía del fallo, y por otro lado, un consejo de expertos que definió que la deuda era otra, que no era ese el monto. Entonces, habían acá muchas interpretaciones, y yo creo acá por temas más bien ideológicos no se quiso escuchar ese consejo, que lo integraron hartos expertos y muchos ex superintendentes de salud. Grace. A ver, yo creo que lo primero que hay que dejar sentado, que acá las grandes responsables del abuso que se ha cometido durante tantos años son las ISAPRES. Y son las responsables de estas devoluciones que llegan a ser irrisorias para muchos afiliados y afiliadas, que han lucrado durante años con la salud de las personas que están afiliadas, en desmedro de mujeres, de los más enfermos de nuestro país. Luego de eso, con el debate actual uno piensa, hoy se están olvidando del debate anterior, digamos, que hubo en el Congreso, y en eso concuerdo con Pauline, digamos. Esto fue un acuerdo que se realizó en el Congreso y que se forzó a que hubiese mayor plazo por parte de senadores de Chile Vamos, de aumentar la cantidad de plazo para las devoluciones. Y claro, y tal como también lo dice el senador Castro, el gobierno cedió para poder sacar adelante la ley. Y en ese sentido siempre se tuvo en la mira, en la tramitación de la ley, que el sistema no se viniera abajo y mantener el sistema de ISAPRES como lo conocemos. O sea, de que las ISAPRES no cayeran en quiebra, en insolvencia, y mantenerlo, digamos, con las devoluciones. Ahora bien, se le endosa mucha responsabilidad también a la superintendencia de salud. Sin perjuicio de eso, no se ha dicho que la superintendencia, y estaba escuchando una entrevista que se le hizo al superintendente, no es que la superintendencia revise contrato por contrato, de afiliado por afiliado, porque es imposible, o sea, no hay capacidad.
Pero sí lo que realizó la superintendencia fue revisar los planes que se les presentó y rechazó muchos planes, prácticamente todos los planes que las ISAPRES le presentaron en su minuto. Creo que fue solamente un ISAPRE que fue aprobado el plan de devolución a la primera. Y el resto de las ISAPRES fueron todas rechazadas por parte de la superintendencia. O sea, la superintendencia efectivamente sí hizo un control de las primas que se iban a pagar, etcétera. Pero lamentablemente tenemos una ley que es el marco que se aprobó en el Congreso, que podemos o no podemos estar de acuerdo. En lo personal me parece que efectivamente 13 años es un exceso y los montos a devolver a los afiliados en algunos es una burla. Pero efectivamente hay una ley en que la superintendencia no es plenipotenciaria para fijar los montos ni las fórmulas. De hecho, las ISAPRES, uno de los planes que presentaban en su minuto era comenzar con los mayores de 80 y luego de 5 años o más entregarle y devolverle la plata a los demás afiliados, cosa que la Superintendencia de Salud rechazó y dijo, no, acá empiezan todos de inmediato, no escalonadamente, no por edad. Pero efectivamente hay una ley que lamentablemente está vigente y que ese es el marco. La solución, ¿por dónde pasa? El senador Castro recién nos decía que a través de la superintendencia, pero tú ahí difieres, Paulín, en el sentido que tendría que venir un cambio legal. Es que yo creo que la superintendencia no puede. Yo creo que acá hay un tema de o vuelven a evaluar, digamos, una nueva ley, que creo que eso lo veo muy difícil que se vuelvan a poner de acuerdo. Y yo creo que a lo mejor va a tener que ser una lectura de parte de las ISAPRES de ver cómo pueden mejorar esas cuotas. De verdad, hacer el mayor esfuerzo sin dejar de pagar, digamos, lo que tienen que pagar. Piensen ustedes que, en el fondo, cada persona que está afiliada a un ISAPRE, que se va a operar, que va a hacer algo, está esperando ese reembolso. Entonces, no es que las ISAPRES puedan llegar y decir, prioridad es devolver esos recursos, sino que tienen que, digamos, seguir manteniendo el sistema funcionando. Entonces, yo creo que esto también nos crea otra alerta, que yo creo que llevamos ya muchos años, incluso el primer gobierno del presidente Piñera, el 2010 se mandó ley larga ISAPRE, ley corta ISAPRE. Entonces, vamos a llegar al 2025. Llevamos 15 años tratando justamente de hacernos cargo de temas que hay que mejorar en la ley, que tienen que ver con las preexistencias, tienen que ver con la discriminación hacia las mujeres. Así, todavía quedan muchas mejoras que hay que hacer, pero, y con esto cierro la reflexión, yo creo que hoy día también nos tenemos que preocupar de que mejorar el sistema, pero de mantenerlo. Es importante. Hoy día tenemos un sistema público de salud que está colapsado. Más de 36.000 personas hoy día han muerto producto de las listas de espera. Entonces, pensar que el sistema público puede absorber esto no es posible. Ahora, puede haber un sistema privado distinto, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que acá el problema de fondo es cómo estamos pensando el sistema de salud. Si queremos un sistema de salud integrado, en que lo público y privado puedan trabajar en conjunto, en que las personas que están en FONASA puedan optar libremente a las clínicas privadas, por ejemplo, y qué es lo que ocurre, digamos, con las personas que... Pero ojo, o sea... A un grupo. A un grupo. Y si queremos tener un sistema integrado, como lo que ocurrió en pandemia, en que las clínicas privadas aceptaban personas que por definición se atendían en el sistema público de salud. Si queremos reformar el sistema, si queremos mantener las ISAPRES tal como están ahora, o le damos una vuelta más y las tenemos como aseguradoras que sigan participando, pero en otras condiciones, en otra cancha. Yo creo que ahí es una definición que es muy profunda de cómo queremos y cómo pensamos un sistema de salud. Si lo queremos seguir segregando a un sistema público, un sistema privado que no conversan, o queremos algo integrado, un sistema universal. Y luego de lo que se ha dado ahora con las devoluciones, lo más probable es que caigamos nuevamente en la judicialización. ¿Seguro? O sea, como un afiliado que se le va a devolver 300 pesos o 1.000 pesos durante 156 meses, 13 años, puede recurrir nuevamente a las cortes de apelaciones mediante recursos de protección por ser una medida arbitraria. Y vamos a volver al punto cero. Y vamos a volver al mismo círculo de la judicialización. El diputado Undurraga iba a pedir ahí un oficio, justamente lo que quiere saber es si se sabe cuál es la deuda que se tiene por cada persona, si está esa información disponible, porque también depende mucho entonces cuánto es, cuánto es la deuda, sí, a cuánto asciende. Pero porque es impresionante que no se avance en el tema de salud en nuestro país, en el sistema de salud, y ahora nuevamente vamos a volver a foja ceros con la judicialización. Y si me apuras, queda un año de gobierno,
va a ser difícil que en este exacto. periodo además electoral se pueda avanzar más. Grace Smith, Pauline Cantor, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que estén muy bien. Aquí en Tele 13 Noche nosotros avanzamos con otras informaciones que tienen que ver con el gobierno de